En este video estudiaremos los ejes endocrinos que regulan la secreción de la hormona del crecimiento y de la hormona prolactina, indicando sus principales efectos fisiológicos. La hormona del crecimiento es una hormona peptídica, también conocida como somatotropina, es producida por el somatotrofo en la adenohipófisis y los efectos fisiológicos principales son estimular el crecimiento y desarrollo somático postnatal y modular el metabolismo, la composición corporal y las capacidades funcionales en personas adultas. La figura ilustra la importancia relativa de las hormonas tiroideas, la hormona del crecimiento y las hormonas sexuales en el proceso de crecimiento del individuo en distintas edades. Las hormonas tiroideas son importantes durante la gestación y la infancia temprana, ya que participan en el metabolismo y desarrollo del sistema nervioso central. La deficiencia de hormonas tiroideas en esta etapa produce daños severos sobre la contextura física y es acompañado de retraso mental. La hormona de crecimiento es importante desde el nacimiento, ya que es la encargada del crecimiento lineal de los huesos y la estructura muscular. En la niñez las concentraciones de hormona de crecimiento son elevadas, lo que garantiza un crecimiento constante, y estas alcanzan un máximo previo a la pubertad. En este periodo también se produce el estirón prepuberal, alrededor de los 14 años o 16 años, dependiendo de hombres o mujeres. Y también en esta etapa empiezan a adquirir importancia las hormonas sexuales femeninas, los estrógenos, y en el caso de los varones, los andrógenos. Como veíamos en la figura anterior, la hormona del crecimiento tiene su pic en la pubertad y aquí esta figura muestra las diferentes concentraciones que se van alcanzando durante distintas etapas de la vida. Entonces, al nacer empieza a aumentar la concentración de hormona del crecimiento, en la niñez se mantiene constante, esto permite el crecimiento constante también durante la niñez, y en la pubertad se produce un pic y luego disminuye. En la pubertad se alcanza la talla adulta y posteriormente la hormona del crecimiento adquiere otro tipo de funcionalidades. Principalmente es una hormona que regula el metabolismo durante la vida adulta y luego decae en la vejez. Los estímulos para la secreción de la hormona del crecimiento son la hormona hipotalámica, GHRH, o la hormona liberadora de hormona de crecimiento. El estado nutricional, esto es el ayuno prolongado, hipoglicemia, ejercicio físico y sueño. Para recordar esto, tienen que pensar qué debe hacer un niño en su infancia: es comer, jugar y dormir. Y también la hormona del crecimiento actúa a través de mediadores péptidos de origen periférico, principalmente hepático, y en este caso es el factor de crecimiento de tipo insulina, el más importante, IGF-1, que lo veremos en la siguiente diapositiva. Veamos ahora la regulación de la secreción de la hormona del crecimiento. Es muy interesante esto. En la figura, las flechas rojas indican estimulación y las flechas azules los procesos de inhibición. Entonces, diversos estímulos y también neurotransmisores como serotonina y dopamina o sueño, y también estímulos metabólicos como disminución de la glucosa o disminución de los ácidos grasos, van a estimular al hipotálamo para producir la secreción de la hormona liberadora de hormona del crecimiento, GHRH, la cual va a actuar sobre el somatotrofo en la adenohipófisis para inducir la secreción de la hormona del crecimiento al torrente sanguíneo. La hormona del crecimiento actúa en muchos tejidos porque es una hormona anabólica y también tiene efectos metabólicos como lipólisis y también aumenta la glicemia. Pero además, la hormona del crecimiento, para lograr sus efectos anabólicos más potentes, produce a nivel hepático a las somatomedinas, otro grupo de hormonas, siendo la principal el IGF-1. El IGF-1 tiene potentes efectos anabólicos, ¿no es cierto?, durante capta aminoácidos y también ayuda al desarrollo muscular. Los altos niveles de IGF-1 van a inhibir directamente a la secreción de GH a nivel de la hipófisis, mientras que las concentraciones altas de GH y de IGF-1 van a estimular en el hipotálamo la secreción de una hormona inhibidora
de la secreción de la hormona de crecimiento que se llama somatostatina. Entonces se produce un, un pulso de secreción de hormona liberadora y pulsos de secreción de hormona inhibidora, y así se controla la secreción de la hormona de crecimiento. Entonces, como lo veíamos en la regulación del eje endocrino, se produce la liberación de una hormona inhibidora, que es la somatostatina, y también la liberación de una hormona estimuladora de la hormona del crecimiento. Entonces pueden ver en el gráfico a la izquierda, cuando se produce el máximo pic de la liberación de hormonas de la somatostatina, la hormona inhibidora, se inhibe la secreción de la hormona del crecimiento. Y por el contrario, cuando se produce la mayor secreción de la hormona del crecimiento, se produce inhibición de la secreción de somatostatina, lo que hace que hayan picos en la secreción de la hormona del crecimiento. La figura de la derecha muestra estos pulsos durante el día. Esto es importante porque los pulsos dan información esencial para su funcionamiento, pero además muestra que durante la noche se produce la mayor secreción de la hormona del crecimiento. Esto es que la hormona del crecimiento tiene un ritmo circadiano. Entonces, ¿cuál es el mecanismo para lograr la secreción pulsátil de hormona del crecimiento? Bueno, en el somatotrofo existen receptores para la hormona liberadora de hormona del crecimiento, que es un receptor de membrana unido a una proteína G de tipo excitatorio. También existen receptores de membrana para somatostatina o la hormona inhibidora de la hormona del crecimiento, pero estos están acoplados a proteínas G de tipo inhibitorio. Entonces, la unión de la proteína liberadora de hormona de crecimiento va a producir la secreción de la hormona de crecimiento. Y cuando se une somatostatina a su receptor, se va a producir la inhibición de la secreción de la hormona de crecimiento. Entonces, este juego entre la unión al receptor de ambas hormonas va a producir la secreción pulsátil de la hormona de crecimiento. Aquí se muestran los diferentes y múltiples efectos de la hormona del crecimiento. Principalmente son metabólicos y también anabólicos. Esta es una hormona que produce el crecimiento lineal del hueso, tiene acción anabólica porque ah, permite la captación de aminoácidos, tiene acciones sobre el metabolismo de la glucosa, es hiperglicémica, y también del metabolismo del lípido. Esta es una potente hormona lipolítica. Tiene acción antiinsulínica y diabetogénica. En el metabolismo va a aumentar la glucosa plasmática, los ácidos grasos plasmáticos también. Disminuye los aminoácidos plasmáticos porque los incorpora dentro de las células musculares principalmente y también en los condrocitos de los huesos. Entre los efectos más notables del IGF-1 es el efecto sobre los huesos largos, provocando el crecimiento lineal de ellos. Y el crecimiento es un proceso complejo que parte desde la secreción de la hormona de crecimiento, un péptido de 191 aminoácidos, desde el somatotrofo, el cual va a actuar a nivel del hígado para producir IGF-1, que recibe este nombre o factor de crecimiento similar a la insulina, porque tiene dos cadenas, una alfa y una beta, unidas por puentes disulfuro y un péptido conector que es similar a la proinsulina. Este IGF-1 va a actuar sobre la placa epifisiaria o cartílago de crecimiento, como lo veremos en la siguiente diapositiva. El IGF-1 también tiene acciones paracrinas en el hueso, y aquí se muestra un hermoso ejemplo de cómo dos hormonas actúan en conjunto para producir un efecto fisiológico. Entonces se puede ver que el precondiocito, que es la placa epifisiaria, el precondiocito tiene receptores para la hormona del crecimiento, o GH, que se van a unir a su receptor y va a provocar la diferenciación de este precondriocito a un condriocito temprano, que es capaz de secretar IGF-1. Y el IGF-1, además de las propiedades anabólicas, también tiene propiedades proliferativas. Por lo tanto, va a estimular la proliferación de estas células y por lo tanto va a ser una expansión clonal de las células, aumentando el número de células y por lo tanto aumentando también el tamaño del hueso de forma lineal.
El mecanismo de acción de IGF-1 implica su unión a un receptor de membrana que tiene actividad tirosina quinasa intrínseca. Esto es que puede fosforilar a muchas proteínas. En este caso, la primera fosforilación ocurre sobre una proteína que se llama sustrato para el receptor de insulina tipo 1. Y lo que me interesa que tengan claro es que si ven la figura hacia la izquierda, van a ver que se activa una serie de proteínas, entre ellas PI3, que es la PI3 quinasa, y también AKT, otra quinasa muy importante. Toda esta vía conjunto con mTOR y estos otros factores de transcripción, es una vía anabólica por excelencia. Ahora, para el lado de la derecha, se activan una serie de otras proteínas quinasas, entre las que está RAF, MEK y ER, y estas vías son vías proliferativas. Por eso, el IGF-1 puede tener este efecto de anabólico y también de proliferativo. Esta figura recoge las principales acciones de la hormona del crecimiento y también de IGF-1. La hormona del crecimiento va a tener tres tejidos blancos principales. El tejido adiposo, donde va a estimular la lipólisis y por lo tanto producir aumentos de los ácidos grasos libres. El hígado, donde va a producir gluconeogénesis y por lo tanto la liberación de la glucosa desde el hígado. Y también va a producir a IGF-1 y la proteína de transporte de IGF-1. Y a nivel del músculo, va a producir aumento de la captación de aminoácidos y aumento de la síntesis de proteína, por lo tanto, va a aumentar la masa muscular. Por su parte, el IGF-1 va a estimular a las células para producir un crecimiento somático de las células y también de órganos y de algunos tejidos, y estimula la función de los condrocitos que llevan al crecimiento lineal de los huesos. El aumento de la glucosa, por una parte, y también el aumento de IGF-1 circulante van a inhibir la secreción de la hormona de crecimiento. La figura ilustra algunas anomalías que se producen por el aumento o disminución en la secreción de la hormona de crecimiento. Recordemos que la talla adulta se alcanza después de la pubertad a la edad de 18 a 20 años. Si la hipersecreción de hormona del crecimiento ocurre previo a la pubertad, entonces los huesos largos seguirán creciendo por efecto del hormona del crecimiento y estas personas adquieren una altura mayor que el promedio, alcanzando los 2 metros o más. Por el contrario, si este aumento de la secreción de la hormona de crecimiento ocurre en el adulto, cuando la placa epifisiaria está cerrada, se produce acromegalia, que está caracterizado por el aumento del tamaño de los huesos cortos, incluyendo las manos, los pies, la piel, y también rasgos faciales característicos debido a la hipertrofia de la mandíbula. Esta enfermedad es de larga data y puede tardar incluso más de 10 años en manifestarse y generalmente se deben a tumores hipofisiarios productores de hormona de crecimiento. Por el contrario, cuando hay hipofunción o menor secreción de la hormona de crecimiento durante etapas tempranas de la vida, se va a producir una disminución de la talla de las personas y estas personas se caracterizan porque mantienen la estructura corporal proporcional y entonces son personas de tamaño pequeño pero proporcionadas. Esto se llama enanismo.